Muy bien. Disyunción exclusiva. Veamos el concepto de la disyunción exclusiva. Entonces aquí nos indica, sean A y B proposiciones, la disyunción exclusiva entre A y B representada simbólicamente por, aquí tenemos, aquí podemos apreciar la simbología de la disyunción exclusiva, parecida a la simbología de la disyunción inclusiva, ¿sí? Es una B subrayada, ¿sí? Entonces, la disyunción exclusiva también forma una nueva proposición, es decir, esto que está aquí es una nueva proposición, y las propiedades de esta vienen dadas por su tabla de verdad, ¿sí? Como aquí se puede apreciar. Entonces, este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será verdadera cuando solamente una de ellas sea verdadera, ¿sí? O será falsa cuando ambas proposiciones sean iguales. Entonces, aquí se puede apreciar, fíjense que cuando las proposiciones son iguales, la disyunción exclusiva es falsa, ¿sí? Cuando A es 0, B0, la disyunción exclusiva es 0. Cuando A es 1, B1, la disyunción exclusiva también es 0, es falso, ¿ok? Entonces, propiedad de la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es 0 cuando todas las proposiciones son iguales. O sea, cuando todas tienen el mismo valor de verdad, la disyunción exclusiva es 0. ¿Ok? Bien. Entonces, en cambio, para que la disyunción exclusiva sea 1, ¿sí? Para que la disyunción exclusiva sea 1, los valores de verdad de las proposiciones tienen que ser diferentes, ¿sí? Si nos damos aquí, si podemos aquí fijarnos, A vale 0, B vale 1, son diferentes los valores de verdad, entonces la disyunción exclusiva es 1. A1, B0, asimismo, diferentes, y la disyunción exclusiva aquí en este caso también es 1, ¿sí? Bien, ¿cómo se lee una disyunción exclusiva en español? ¿O cómo se la identifica? La disyunción exclusiva se presenta con el término gramatical o sea, o pero con tilde, para denotar que solamente se puede hacer referencia a una sola cosa, o solo, o solamente, aquí también, o lo uno o lo otro, ¿ok? La disyunción exclusiva entre A y B puede también expresarse como, aquí tenemos también la formulita de la disyunción exclusiva en términos de la disyunción inclusiva y también de la conjunción, y asimismo también aquí interviene la negación. Es decir, toda esta expresión, toda esta expresión equivale a la disyunción exclusiva entre A y B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es como tener la formulita de la disyunción exclusiva entre A y B. Ejemplo, si se tienen las proposiciones A, estoy en Quito, B, estoy en Guayaquil, la disyunción exclusiva entre A y B es, disyunción exclusiva A entre A y B sería, o estoy en Quito o estoy en Guayaquil, ¿sí? Así de simple. Entonces, ¿qué sucede? En este ejemplo presenta situaciones que son mutuamente excluyentes entre sí, ya que presenta la imposibilidad de estar físicamente en Quito y Guayaquil al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, con la disyunción exclusiva podemos identificar situaciones que son mutuamente excluyentes entre sí, ¿ok? Es decir, situaciones en las que no tienen nada en común, ¿sí? Como aquí en este ejemplo, estoy en Quito, estoy en Guayaquil,
no se puede estar al mismo tiempo en esos dos lugares, ¿sí? ¿Ok? Es cuando dice, cuando le preguntan, ¿es mayor de edad o es menor de edad? ¿Sí? Solamente en uno de esos dos lados tiene que usted estar, ¿sí? No puede decir soy mayor y menor de edad a la vez. Eso no existe, ¿ok? Sí. Continuemos. Como aquí indica, la disyunción exclusiva expresa disyuntivas en donde se admite lo uno o lo otro, pero no ambas cosas. ¿Sí? Es una propiedad muy importante de la disyunción exclusiva. ¿Sí? Ejemplos. Tenemos aquí más ejemplos. Daniel está en España o Italia. Jessica tiene una altura de 1,70 m o 1,65 m. Tercer ejemplo, el motivo del crimen fue o bien el robo o bien la venganza. Entonces estos ejemplos se pueden interpretar de la siguiente manera. Daniel está en España o está en Italia, pero no puede estar en ambos lugares a la vez. El segundo, Jessica tiene una altura de 1,70 m o una altura de 1,65 m, pero no puede tener ambas estaturas a la vez. Tercero, el motivo del crimen fue solo el robo o solo la venganza. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, aquí tenemos ejemplos de disyunción exclusiva, ¿sí? Una propiedad también importante de la disyunción exclusiva es que también goza de la propiedad de conmutatividad. Es decir, la disyunción exclusiva entre A con B es lo mismo que tener la disyunción exclusiva entre B con A, ¿sí? Goza de la propiedad conmutativa, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. No, perfecto. Bien, veamos ahora el siguiente operador lógico, que es la condicional, ¿sí? Este es uno también de los más importantes que se estudia en la lógica matemática. Sean A y B proposiciones, la condicional entre A y B, representada simbólicamente por una flecha, fíjense, el símbolo de la condicional, jóvenes, es una flecha dirigida hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, la condicional me dice también es una nueva proposición. Es decir, esto me forma una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. ¿Sí? Aquí tenemos la tabla de verdad de la condicional y me indica, por favor, sus micrófonos, sí, por favor, pónganlo en silencio. Y me indica, este operador lógico también se denomina enunciación hipotética o implicación. ¿Sí? Esas son otras maneras de llamar a la condicional. Enunciación hipotética o implicación. ¿Sí? En la proposición, ¿sí? La condicional entre A y B, A es el antecedente. Es decir, a la proposición A se le llama antecedente, hipótesis o premisa. ¿Ok? Entonces, a la proposición A se le llama antecedente, hipótesis o premisa, mientras que la proposición B también es llamado el consecuente, conclusión o tesis. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, recordemos, A es la hipótesis, B es la conclusión, ¿sí? O también la tesis, ¿ok? Bien,
De la tabla de verdad, yo puedo identificar lo siguiente, ¿sí? La proposición resultante será falsa solamente cuando el valor de verdad del antecedente sea verdadero y el valor de verdad del consecuente sea falso, ¿sí? Aquí tenemos, ese es el único caso en donde la condicional es falsa cuando el antecedente o la hipótesis es verdadera y el consecuente o la tesis es falsa. Solo en ese caso la condicional es falsa. ¿Sí? Eh, entonces, de aquí se puede asegurar lo siguiente, que 1, 1 entonces 0 es siempre 0. ¿Sí? Eso me quiere decir, ¿ok? Bien. La condicional, jóvenes, no goza de conmutatividad. Mucho ojo, ¿sí? Muy importante. Es decir, yo no puedo decir que yo no se cumple esto. Esto no se cumple, ¿ok? Sigamos. Lecturas de la condicional. A ver, un segundito por aquí. Denme un segundito. Bien, veamos ahora las maneras en cómo se nos puede presentar una condicional, ¿sí? La proposición A condicional B se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. Si se cuenta, son bastantes, son algunos, ¿sí? Pero es bueno tenerlos en cuenta para identificar una condicional. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podemos aquí leer, se la puede leer de esta forma, y es la forma más clásica. Si A, entonces B. Si A, entonces B. Esa es una manera de leer la condicional. Otra manera de leerla es A solo si B. Otra forma de leerla es A solamente si B. Otra forma, B si A. Otra forma, si A, B. Otra forma, B con la condición de que A. ¿Sí? Otra forma, B cuando A. B siempre que A. B cada vez que A. B ya que A. B debido a que A. B puesto a que A. B porque A. Se tiene B si se tiene A. Solo si B, A. B pues A. Cuando A, B. Los A son B. A implica a B. A implica B. O cualquier expresión que denote causa y efecto. ¿Sí? Entonces, todas, todas estas lecturas, ¿sí? Quieren decir esto, la condicional entre A y B, ¿sí? Esa sería, por así decirlo, la causa, y esto sería efecto, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una condicional podría ser, una proposición de condicional podría ser, si estudio, paso la nivelación, ¿sí? Es una manera sencilla de una condicional. ¿Ok? Eh, otra manera, otro ejemplo, podría ser, eh,
llegaré tarde, ya que hay tráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, se ha usado esto, ¿sí? Se ha usado esta de aquí, ¿sí? Mister, Entonces, y si digo, saldré de compras solamente si tengo dinero, eso también sería una condicional. saldré de compras solo si Saldré tengo, de compras solamente si tengo dinero. por supuesto, esa es una condicional, ¿sí? Esa es una condicional. Ajá, sería, usted lo ha dicho usando esta forma, ¿sí? A solamente sirve. Entonces usted dijo, saldré de compras o si no, eh, iré a comprar solamente si tengo dinero, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, este, la mayoría de estas expresiones, ¿sí? Nosotros la usamos, ¿sí? La usamos en nuestro diario, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacemos cuando usamos estas expresiones? Estamos armando una proposición condicional, ¿ok? ¿Sí? Son expresiones que usamos regularmente y que están dentro de una condicional, ¿sí? ¿Ok? Bien, continuemos. Tenemos aquí un ejemplo. Si se tienen las proposiciones A, Juan gana el concurso, B, Juan dona $10,000, ¿sí? La condicional entre A y B sería, si Juan gana el concurso, dona $10,000, ¿sí? Entonces esa es una manera de expresar la condicional entre A y B. Si Juan gana el concurso, dona $10,000, ¿ok? Bien, si parafraseamos la condicional, tendríamos, cuando digo parafrasear, quiere decir escribirla de otra manera, ¿sí? Entonces, una manera de escribir, bueno, otra de las formas de escribir la condicional sería, eh, Juan gana el concurso solo si dona $10,000, ¿sí? Entonces aquí estaríamos ante la forma A solo si B, ¿ok? ¿Qué sería? ¿Sí? Esta que está acá, ¿sí? Esta de acá. A solo si B, ¿ok? Ya. Por ejemplo, aquí también otra manera de leer la condicional, en este caso entre A y B, sería Juan dona $10,000 y gana el concurso, ¿sí? Entonces aquí sería B, si A, ¿ok? Y así tenemos otras formas de parafrasear esta condicional, ¿sí? Según las lecturas que ya vimos, ¿sí? Si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000. Juan dona $10,000 puesto que gana el concurso, ¿sí? Juan dona $10,000 debido a que gana el concurso. Juan dona $10,000 siempre que gane el concurso. Cuando Juan gane el concurso, dona $10,000, ¿sí? Entonces sería cuando A, B, ¿sí? Juan dona $10,000 porque gana el concurso, ¿ok? Entonces tenemos algunas maneras de leer dicha condicional, ¿sí? Bien, en base a este ejemplo, como aquí indica, nos podemos preguntar, bueno, ¿cuándo Juan dirá una mentira? ¿Cuándo va a incumplir su promesa? Entonces, la única manera sería cuando Juan gane el concurso y no done el dinero. ¿Por qué? Porque supongamos que Juan gana el concurso, supongamos que lo gana, ¿sí? Entonces, si Juan gana el
el concurso, para este ejemplo, ¿cuál será el valor de verdad de la proposición A? Supongamos que Juan gana el concurso. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición A? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que gana el concurso, correcto. Entonces, Sí. sería A valdría 1, ¿verdad? Ese sería su valor de verdad, sería verdadero, ¿sí? Ya. Y acá que me dice, y supongamos que no done lo que dijo, no dona el dinero. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición B? Falso. Que no el dinero. Sería falso, ¿verdad? Pues. Porque cero. B es Juan dona dinero, ¿verdad? Pero acá Sí. me dice que no dona no dinero. dona. Entonces, la proposición B sería Falsa. falso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo, entonces, qué valor de verdad tomaría la condicional entre A y B? ¿Sí? Falso. Si en este caso Falso. gana el concurso pero no dona el dinero, sería falso, ¿verdad? Falso. Falso, ¿por qué? Porque A vale 1, pero B vale 0, ¿verdad? Entonces, si A es 1 y B 0, entonces la condicional entre A y B sería falso. ¿Sí? Falso. Ahí tenemos. Entonces, esta proposición, si Juan gana el concurso, dona 10.000 dólares, sería falsa, sería una mentira, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, mister, justo tenía la duda de cuál era la representación del ave, pero ya dijo que era el 0 y ahí se me despejaron. Claro, B es Juan dona 10.000 dólares. ¿Sí? Estamos trabajando con este ejemplo, ¿sí? Con el de aquí. Sí. Pero siempre va a ser la representación la B del 0. O indiferente la cantidad. No, depende del caso. El ejercicio. O sea, por ok. ejemplo, Depende del caso, sí, depende del caso. depende del caso. Supongamos que Juan habría ganado el concurso y Juan habría donado el Y si dinero, donó entonces B sería 1. el dinero, entonces ya la condicional ya no sería falsa, ya sería verdadera. Así es, correcto. Entonces ahí Ok. tendríamos el caso en que haya sido 1, ¿verdad? Entonces nos hubiera quedado 1, entonces 1, ¿verdad? Y eso es verdadero. O lo mismo si Juan, digamos, pierde el concurso y dona los 10.000 dólares, sería verdadero. Seguirá siendo exactamente, sí. Ajá, entonces seguirá siendo esta proposición seguirá siendo verdadero, sí, por supuesto. Sí. Esta oración, esta expresión seguirá siendo verdadero, ¿sí? Ajá. Para esos casos. Muy bien. Continuemos entonces. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Supóngase que un padre le dice a su hijo, si apruebas el preuniversitario, entonces te daré un premio. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que están esperando también ustedes, ¿verdad? Está bien, está bien. Ahora, vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Que efectivamente el hijo aprueba el preuniversitario y que el padre le da un premio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el padre ha dicho la verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí tenemos qué cosa, una proposición que es una condicional, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, esta proposición es una condicional, ¿sí? Si apruebas el plan universitario, te daré un premio. Eso es lo que le dice el padre a su hijo, ¿sí? ¿Sí? O sea, de aquí se puede separar, la hipótesis, que sería la proposición A. Si vamos aquí a separarla, por ejemplo, A sería, apruebo el pre. Apruebo el pre. Y B sería, ¿sí?
Te daré un premio. Ese sería, claro, pero recordemos que hay que escribir entre las proposiciones con sentido, ¿sí? Con sentido. Entonces, sería B puede ser tengo un premio. ¿Sí? Tengo un premio. Sería tesis o La tesis, exactamente, ¿sí? Ajá, muy bien. Hipótesis y la tesis o conclusión. Perfecto. Ajá. Entonces, veamos lo que puede pasar con esta condicional, ¿sí? Según lo que suceda con la hipótesis y con la tesis, ¿verdad? Con la conclusión, ¿sí? Es decir, con este par de proposiciones. Entonces, supongamos que efectivamente el hijo aprueba el preuniversitario, ¿verdad? ¿Sí? Si aprueba el pre, ¿verdad? Entonces, A vale 1, ¿correcto? Verdadero, ¿sí? Y el padre le da el premio, el premio, como aquí dice, ¿sí? Entonces, B, el hijo puede decir, tengo un premio, ¿sí? Eso es correcto, ¿sí o no? B sería 1. equivale a 1. Entonces, ¿qué sucede con esta condicional? Esta es la condicional A, entonces B, ¿ok? Entonces, la condicional, para este caso, va a resultar una proposición verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque A es 1 y B es 1, ¿correcto? Entonces, como aquí dice, el padre, o sea, lo que dice el padre es cierto, ha sido una verdad, ¿sí? No es falso, es una verdad, ¿ok? Sigamos. Vamos a suponer ahora que el hijo aprueba el premio universitario y el padre no le da el premio, ¿sí? Entonces, Sería A, era verdadera y B Sería sería A1. falsa. sería A1 que y 0. aprueba el pre, A verdadero porque el pre lo aprueba. Pero ¿qué me dice? El padre no le da el premio, por lo tanto, no puede decir el hijo tengo un premio, Verdadero. sería falso. Entonces tendría que ser B igual a 0. Falso, B claro. sería falso, Falso. porque no tiene premio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con lo que el padre dice? Si apruebas el pre, te daré un premio. Entonces, la condicional A, entonces B sería Falsa. falsa. Entonces, lo que aquí indica, entonces el padre ha dicho una mentira, ¿sí? El padre ha dicho una mentira, ¿ok? Entonces, el padre ha mentido en lo que expresó, en lo que ha expresado, ¿sí? Sigamos. Supongamos ahora que el hijo no aprueba el premio universitario y sin embargo el padre le da el premio, ¿sí? Aunque, como aquí dice, aunque no está obligado a hacerlo, ¿sí? Entonces, sin embargo, el padre no ha dicho una mentira, ¿ok? ¿Por qué? Porque de todas maneras Está ha cumpliendo. cumplido con la conclusión de darle un premio, ¿sí? Entonces aquí, para este caso, A valdría 0 porque no aprobó el pre, pero B valdría 1, ¿sí? Por lo tanto, la Verdadera. condicional entre A y B sería Verdadera. 1, Verdadero. correcto, ¿sí? Entonces lo que el padre dice sigue siendo cierto, ¿sí? Sigue siendo verdad. Y último caso, si el hijo no aprueba el pre y el padre no le da el premio, ¿sí? Veamos qué sucede. Si el hijo no aprueba el pre, entonces A sería 0. Ahora, Y si el padre tampoco le da el Sería premio, 0. entonces B sería Sería 0. falso, 0. Entonces, lo que el padre dice es decir, la condicional entre A y B Verdadero. verdadero, ¿verdad? Verdadero. Como que indica. Entonces, el padre tampoco ha dicho Verdadera. mentira. Lo que el padre dice ha sido verdad. Entonces, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí hemos visto cómo se puede, cómo se puede validar lo que se dice, o sea, una condicional, en este caso, ¿cómo se la valida? ¿Sí? ¿Cómo se valida una condicional en un texto en el cual se tiene dicha condicional, ¿verdad? Ya vimos aquí cómo se valida, o sea, cómo uno puede decir esto que dices es cierto o esto que dices es mentira, ¿ok?
¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, mister. Hasta ahorita no. Bien, continuamos entonces. Veamos ahora el tema de variaciones de la condicional, ¿sí? Veamos el tema de variaciones de la condicional. Ya, bien, ¿qué nos dice? Existen otras proposiciones relacionadas con la condicional, ¿sí? A, entonces B, las cuales se denominan recíproca, inversa y contrarrecíproca, o también llamada contrapositiva, ¿sí? Recíproca, inversa y contrarrecíproca, o también llamada contrapositiva, ¿ok? Veamos cada una de ellas. ¿Cuál es el concepto de la recíproca? La recíproca es representada simbólicamente por B, entonces A, ¿ok? Es decir, es como que intercambiemos los papeles, ¿sí? Como que la hipótesis pasa a ser la tesis y viceversa, la tesis pasa a ser la hipótesis. ¿Estamos? Entonces, esa es la recíproca, ¿sí? La inversa. La inversa es representada simbólicamente por, fíjense, no A, entonces no B. Si no A, entonces no B. ¿Ok? Entonces, quiero que se den cuenta más que todo de la estructura, ¿sí? La estructura de la inversa es niego, si niego la hipótesis, entonces niego también la tesis o la conclusión, ¿sí? Y la contrarrecíproca es representada de la siguiente manera, ¿sí? Si niego la negado de la tesis, entonces negado de la hipótesis, ¿sí? La contrarrecíproca eh, no es más que la inversa de la recíproca, ¿sí? La contrarrecíproca es la inversa de la recíproca, ¿sí? Y aquí algo muy importante, jóvenes. Toda condicional es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la condicional entre A y B es equivalente o es lo mismo que su contrarrecíproca, es decir, no B, entonces no A. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Vamos viendo unos ejemplos, ¿sí? Ejemplo. A partir de la proposición, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Bueno, aquí tenemos aquí, podemos separar la hipótesis, ¿verdad? A, y acá podemos separar también la tesis Conclusión. o conclusión B, ¿ok? Si A, entonces B. ¿Estamos? Entonces, esta es la proposición que nos dan, ¿verdad? ¿Sí? Nos dan una condicional, ¿verdad? Una condicional A, entonces B. ¿Sí? Veamos, ¿cuál sería su recíproca? La recíproca sería, ¿sí? Veamos la estructura en primer lugar. La estructura sería si B, entonces A. Es decir, lo que tengo que hacer es esto. Si B, entonces A. Esa sería la recíproca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo la leo? Si es un medio de transporte, porque yo digo que B viene a ser la proposición medio de transporte, ¿verdad? Entonces es un automóvil, ¿sí? Entonces ahí tenemos la recíproca. Si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí. O sea, es como que el intercambio, porque dice que es inversa. Ahí mismo dice. Exactamente, claro, sí, exactamente.
¿Cómo ustedes construyen la recíproca? Si tienen la condicional, ¿cómo se hace la recíproca? Es como que la cambian de lugar de esta manera, ¿sí? Pasan la tesis a la hipótesis y la hipótesis a la tesis, ¿sí? Y esta sería la recíproca, ¿ok? ¿Sí? En la misma oración se está respondiendo. Es como que se estuviera respondiendo la misma pregunta, solamente que hay que ubicar cada uno en su lugar, ¿no? Claro, sí. Primero hay que identificar la hipótesis y la tesis, es decir, A y B, ¿sí? Y de allí se puede armar lo que nos piden, la recíproca, o la inversa o la contrarrecíproca, ¿sí? Listo. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuál sería la inversa? A ver, veamos primero aquí. Decíamos que A es un automóvil. B es un medio de transporte. Muy bien. La inversa sería negar tanto la hipótesis como la tesis, ¿verdad? Negado de A, entonces negado de B. ¿Sí? ¿Y cómo se vería? Si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. ¿Sí? Aquí justamente se puede identificar. No A, entonces no es un medio de transporte, sería no B. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces la inversa sería lo contrario. La inversa sería negar todo, ¿sí? Sí, como lo contrario, o sea, no. Negado todo. Ok. Y di que no es cierto. Ya, ¿qué más? Y en cambio la contrarrecíproca sería, ¿sí? Veamos la estructura. La contrarrecíproca, jóvenes, recuerden siempre es la inversa de la recíproca. Si no B, entonces no A. Entonces sería, si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil, ¿sí? ¿Ok? Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor. Entonces aquí tenemos la contra recíproca. Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, mister, la contrarrecíproca sería una mezcla entre la recíproca y la inversa. Claro, sí, como ya les había indicado, la contra recíproca es la inversa de la recíproca, ¿sí? Si ustedes, bueno, Es la negación de la recíproca. cuando lean así, contra recíproca, ¿sí? Al contra, véanlo como la palabra inversa, ¿sí? Inversa de la recíproca, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? La palabra contra es sinónimo de inverso, ¿verdad? O sea, al contrario, ¿sí? Contrario de la recíproca, es decir, la inversa de la recíproca. ¿Ok? Como algo negativo. La negación. La negación. Claro.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, mister, hasta ahora no. Gracias. Ya. Entonces continuemos, ¿sí? Vamos haciendo este ejercicio. Vamos haciendo este ejercicio. ¿Qué nos dice? Una inversa de la proposición. Las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ¿sí? Ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Entonces, nos están pidiendo que entre estas 5 opciones, elijamos la inversa de esta proposición, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Si nos piden jóvenes elegir una inversa, es porque tenemos que primero tener, ¿qué cosa? Tenemos que tener primero una condicional, ¿sí? Porque recordemos que la inversa es un tema de ¿qué? De la condicional. Entonces tenemos que tener primero siempre, ¿qué cosa? La condicional. ¿Cuál es? A, entonces B. Eso es lo que tenemos que buscar primero, ¿sí? Bien. ¿De dónde buscamos esto? Del texto, ¿sí? Del texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar del lenguaje común al lenguaje formal, ¿sí? Ok. Si nos damos cuenta de este texto, jóvenes, este texto es similar a una de las lecturas de la condicional. ¿Cuál es? Vamos a verlo por acá, ¿sí? La D. Es la D, profesor. La D. Sí, la respuesta es la D. La D. La Veamos si es respuesta es la la D. D. Ajá. A ver, ya, estamos con esto de aquí, ¿verdad? B ya que A, ¿sí? Entonces, estamos ante esta proposición. Entonces, yo aquí puedo identificar B, ¿ok? Entonces, de aquí para acá sería B, ¿correcto? La A. Sí. Ya que, y esta parte sería A, La ¿verdad? B. La. ¿Sí? Entonces aquí sería B ya que A, ¿sí? Sería la A. Entonces, ¿cuál es la proposición A? Las películas de ciencia ficción muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad, ¿verdad? Esa sería la A, ¿verdad? ¿Sí? Y la proposición B, ¿cuál sería? Las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la inversa? El literal D. La D. Inversa sería, entonces, no A, entonces no B. ¿Sí? Entonces sería, a ver, si ustedes dicen la D, las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas, al menos porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. ¿Ya? A ver, si aquí sí tengo no A, entonces no B, yo puedo decir, las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas, ¿sí? Porque ellas no muestran los posibles avances tecnológicos de la humanidad. Claro, por supuesto, ¿sí? Porque yo aquí puedo leer, no B, porque no A, ¿sí? Así es como lo puedo leer para tener una de estas opciones, ¿sí? Entonces, si yo digo, no B sería las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas, porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad, ¿sí? Entonces, sí, Es justamente la D. la opción D, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos un ejemplo de inversa, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces hay que, sí, recuerden que las opciones de respuesta, sí, vienen a veces con
lecturas de la condicional. Entonces hay que tener en cuenta esas lecturas para poder elegir la respuesta correcta. Bien. Sigamos. Condiciones necesarias y suficientes. Condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Bueno, en ocasiones, en una condicional verdadera, donde existe relación causal entre el antecedente A y el consecuente B, se interpreta lo siguiente, ¿sí? Cuando existe una relación causal, cuando hay causa y efecto. ¿Sí? Se le puede interpretar de esta forma. A es condición suficiente para B. ¿Sí? O también B es condición necesaria para A. Esas son también formas de leer la condicional cuando, cuando tanto A como B representan condiciones la una para la otra. ¿Sí? Ejemplo, si un número es divisible para 4, entonces es divisible para 2. ¿Sí? Este enunciado puede ser interpretado parafraseándolo de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, si yo aquí identifico A sería sí. Ya, si un número es divisible para 4, entonces es divisible para 2. ¿Sí? Entonces, ya, es un número es divisible para 4. Y B sería un número es divisible para 2. ¿Ok? Entonces, una forma que yo pueda parafrasear también esa condicional es de la siguiente forma. ¿Sí? Es suficiente que un número sea divisible para 4 para que sea divisible para 2. ¿Sí? ¿Ok? O también es necesario que un número sea divisible para 2 para que sea divisible para 4. ¿Sí? Como aquí me están indicando, siempre se puede colocar, es suficiente, ¿sí? La hipótesis para que ocurra la tesis. ¿Ok? O es suficiente A para que B. ¿Sí? O también se puede parafrasear, es necesario B para que suceda A. ¿Sí? Entonces también tenemos aquí otra manera de parafrasear una condicional, ¿sí? Siempre y cuando tanto la hipótesis como la tesis tengan relación causal, ¿sí? Causas y efectos. ¿Ok? Entonces, como aquí se puede observar, ¿sí? Es suficiente A para que B, ¿sí? Es suficiente A para B, ¿sí? Como acá también tenemos, es necesario B para A, ¿sí? Condición suficiente y condición necesaria, ¿sí? La hipótesis es condición suficiente para la conclusión o la tesis. Y la conclusión o la tesis es condición necesaria para la hipótesis. ¿Ok? Bien, continuemos. Es importante mencionar que si se intercambia el antecedente con el consecuente, la condicional cambia también, ¿sí? Mucho ojo. Sí, es importante eso. Como ya les indiqué, como ya les había indicado, la condicional no goza de
de la propiedad conmutativa, ¿sí? No es conmutativa. Bien. Por eso así, por ejemplo, consideramos este ejemplo anterior al enunciar la proposición de la siguiente forma. Si un número es divisible para 2, entonces es divisible para 4, ¿sí? Esta proposición es falsa, ¿ok? Porque como aquí indica, porque no cabe duda que existen números que sean divisibles para 2, pero no son divisibles para 4. Por ejemplo, el número 6. El 6 es divisible para 2, pero no es divisible para 4. ¿Ok? Estamos. Por ejemplo, también el 22 es divisible para 2, pero no es divisible para 4. ¿Sí? Entonces, si ven que si yo cambio el orden, ¿sí? Si yo cambio el orden, también cambia la condicional. ¿Sí? Por eso que tengan muy en claro, ¿sí? La recíproca no es igual a la condicional. ¿Sí? La contrarrecíproca sí es igual. La contrarrecíproca sí es igual. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Si ahora suponemos que la siguiente proposición es verdadera, aceptaré el trabajo con la condición de que me traten bien. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es verdadero. Entonces, aquí tendría la condición suficiente. Y acá tendría la conclusión o la tesis, ¿verdad? Aquí tendría, ¿sí? Aquí tendría A y acá tendría B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí tengo, fíjense, una condicional escrita en algunas de sus formas, ¿sí? B con la condición de que A, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede afirmar? Como esto es verdadero, como aquí me indica que la proposición, o sea, que esta condicional es verdadera, entonces podemos afirmar que es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo, ¿sí? Es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo, ¿sí? Eso es lo que se puede afirmar, ¿ok? Porque recordemos, A es condición suficiente para B. Entonces, es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo. Por otra parte, es necesario aceptar el trabajo como consecuencia de que me traten bien, ¿sí? Como aquí indica, B es necesario para A, ¿sí? O también, dicho de otra forma, que me traten bien es condición suficiente para que acepte el trabajo, ¿sí? Como aquí dice, A es condición suficiente para B. O también, aceptar el trabajo es condición necesaria para que me traten bien, ¿sí? Ahí tenemos entonces condiciones suficientes y necesarias. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? No, mister, entonces, la condición y, bueno, no necesariamente tiene que ser al principio, puede ser al final de la oración. Claro, es según como esté parafraseada. Correcto. ¿Sí? Es saber identificar en la oración, ¿verdad? Sí, tienen que fijarse en esto. Es como está escrito, ¿sí? De allí se extraen las proposiciones, ¿sí? Listo, es preposición. Porque recordemos aquí, recordemos aquí una de las lecturas de la condicional, ¿sí? Aquí está, fíjense.
Con eso nos podemos guiar, pues. Claro, ¿sí ven? B con la condición de que A. ¿Sí? Entonces, esa expresión que acabamos de observar está escrita de esta manera. Listo. ¿Sí? B con la condición de que A. ¿Sí ven? Aceptaré el trabajo con la condición de que me traten bien. ¿Sí? B con la condición de que A. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Vemos ahora la bicondicional. ¿Sí? Sean A y B proposiciones, la bicondicional entre A y B representada simbólicamente por, fíjense cuál es la simbología de la bicondicional, ¿sí? Es como el doble vía, ¿sí? Una flecha en ambos sentidos, ¿sí? La bicondicional también me da una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad, ¿sí? Ahí tenemos la tabla de verdad y me indica que este operador lógico también se denomina doble implicación, ¿sí? Se denomina doble implicación, ¿sí? ¿Por qué se denomina doble implicación, jóvenes? Bueno, aquí les voy a colocar porque la bicondicional es equivalente a tener A, entonces B, o sea, la condicional por un lado y la condición y por el otro lado B, B entonces A, ¿sí? Esa es la formulita. A entonces B y B entonces A, ¿sí? Veamos, la proposición, o sea, la bicondicional será verdadera cuando los valores de verdad de ambas proposiciones sean iguales, ¿sí? Fíjense aquí, cuando los valores de verdad de ambas proposiciones son iguales, la condicional es verdadera, ¿sí? ¿Ok? También se puede observar que la proposición o la bicondicional entre A y B será falsa cuando los valores de verdad de ambas proposiciones sean diferentes, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Valores de verdad iguales, bicondicional verdadera. Valores de verdad iguales, bicondicional verdadera, ¿sí? Valores de verdad diferentes, bicondicional falsa. ¿Ok? Sigamos. La proposición o la bicondicional se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. A, sí y solo sí B. Siguiente, A, sí y solamente sí B. El siguiente, A implica B y B implica A. Como está aquí. A implica B y B implica A. ¿Sí? Siguiente, otra forma es A cuando y solo cuando B. A cuando y solo cuando B. Son maneras de escribir la bicondicional. ¿Sí? Bien, aquí indica la bicondicional puede expresarse como ¿sí? A implica B y B implica A. ¿Sí? Ahí está la formulita de la bicondicional. Ahí tenemos. Entonces, esto equivale a la bicondicional entre A y B. ¿Sí? Ejemplo, dadas las proposiciones A, un triángulo es equilátero. B, un triángulo es equiángulo. ¿Sí? La bicondicional entre A y B sería un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. ¿Ok? Esa sería la bicondicional entre
A y B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se está entrecortando su audio, profe. ¿Perdón? Se le entrecortó su audio y no se le entendió lo último. Lo último. Estaba explicando la bicondicional entre A y B. Quedaría un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. ¿Sí? Al hacer la bicondicional entre estas dos proposiciones. ¿Sí? Algo que aquí hay que también anotar, ¿sí? Recalcar es que la bicondicional sí cumple o sí es conmutativa, ¿sí? ¿Ok? Sí es conmutativa. La bicondicional entre A y B, sí es conmutativa, es decir, también cumple con la propiedad de la bicondicional entre B y entre B con A. Bien, continuemos. Vemos otro ejemplo. Si se tienen las proposiciones A, la matriz tiene inversa, B, el determinante de la matriz es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, si se quiere decir que una matriz tenga inversa, implica que su determinante es diferente de 0. Y recíprocamente, si el determinante de una matriz es diferente de 0, entonces tiene inversa. Entonces, todo esto se lo expresaría de la siguiente forma, ¿sí? Utilizando una bicondicional. Es decir, una matriz tiene inversa si y solo si su determinante es diferente de 0. ¿Ok? Ahí tenemos formas de armar una bicondicional. Pasemos al tema de proposiciones simples y compuestas. ¿Sí? Bien, vamos a diferenciarlas. Proposiciones simples son aquellas que no poseen operador lógico alguno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esto es una proposición simple y también esto es una proposición simple. ¿Sí? ¿Ok? Son las más sencillas que no se pueden, no pueden separarse en más proposiciones. ¿Sí? Esa es una proposición simple. ¿Sí? En cambio, las proposiciones compuestas están formadas por otras proposiciones y operadores lógicos. ¿Sí? ¿Okay? Ejemplo. Ejemplo. No A y B. Esto es una proposición compuesta, ¿sí? O también llamada proposición molecular. ¿Por qué? Porque fíjense que está formada por otras proposiciones simples y también operadores lógicos, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a ver traducción en lenguaje simbólico. Si ya, bueno, ya este tema ya lo hemos venido haciendo de alguna forma, de forma indirecta, ¿sí? Pero veamos ejemplos cómo traducir el lenguaje simbólico. Ya esto es importante en la lógica matemática, traducir el lenguaje simbólico para poder hacer operaciones entre proposiciones. Ejemplo, traduzca al lenguaje simbólico la proposición.
Si la seguridad privada es efectiva, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. ¿Sí? Los índices de asalto no disminuyen, pero la seguridad privada es efectiva. Entonces, el turismo no se desarrolla. ¿Ok? Entonces vamos a traducir al lenguaje simbólico dicha proposición. ¿Sí? Primero, lo que hay que hacer es identificar las proposiciones simples. Primero, siempre hay que identificar las proposiciones simples. Comenzamos. Primera proposición, la proposición A. La seguridad privada es efectiva. Siempre, jóvenes, empecemos leyendo el texto. ¿Sí? Hay que siempre leer el texto, tal como leemos normalmente. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces, fíjense, aquí podemos identificar una proposición. La seguridad privada es efectiva. ¿Sí? Como aquí tengo una coma, la coma quiere decir un entonces, ¿verdad? Es decir, una implicación. Sí, entonces disminuyen los índices de asalto en la ciudad. ¿Sí? Pero fíjense, aquí tengo una separación por una I. Entonces, de aquí para acá tendría una proposición simple, ¿verdad? ¿Cuál sería? Disminuyen los índices de asalto en la ciudad. ¿Ok? ¿Sí ven? Sería la proposición B. Los índices de asalto disminuyen en la ciudad. ¿Ok? ¿Sí? Y el turismo se desarrolla. ¿Sí? Entonces, es importante ir separando, jóvenes, ir separando las proposiciones simples y también ya por ahí mismo ir también identificando los conectores que tienen dicho texto. ¿Sí? Denme un segundo, por favor, jóvenes. Bien, jóvenes, nos quedamos por la proposición B, ¿ok? Sigamos leyendo y viendo si hay más proposiciones que identificar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otra proposición C, el turismo se desarrolla, que es justamente la que está al lado de la I. ¿Qué viene a ser esta I, jóvenes? Una conjunción, ¿verdad? Una conjunción, ¿sí? Y esto que está al lado sería la proposición C, el turismo se desarrolla, ¿sí? Bien. Fíjense lo que tenemos aquí, jóvenes. Un punto, ¿verdad? Punto seguido, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir ese punto seguido? ¿Qué nos quiere decir ese punto? Continúa la proposición. Ya, pero tiene, no, sí, yo sé, pero, ¿qué operador lógico? El punto es la conjunción, jóvenes, ¿sí? La conjunción. El punto es la conjunción, ¿ok? También es la conjunción. Entonces aquí tendría también una conjunción. Aquí, ¿qué me dice ahora? En cambio, los índices de asalto no disminuyen, ¿sí? Entonces aquí también tengo una proposición, pero fíjense que no es simple. ¿Por qué? Porque aquí tengo un no. Entonces, ese no. Allá están negando. Exactamente, es una negación, ¿sí? Entonces, fíjense, jóvenes, a medida que vamos leyendo, también, aparte de extraer las proposiciones simples, también hay que ir identificando los conectores o los operadores lógicos que tenemos aquí inmersos, ¿sí? Entonces, la proposición, la D sería, los índices de asalto disminuyen, ¿sí? ¿Ya? Pero fíjense que ya la tenemos aquí, ¿verdad? Es la B, los índices de asalto disminuyen, ¿sí? Pero aquí está negada, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Aquí está negado, ¿sí?
Entonces aquí dice, los operadores lógicos que se encuentran presentes en esta proposición compuesta son la condicional, la conjunción y la negación. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos, de aquí para acá tenemos Simple. una condicional. Conjunción. Conjunción aquí también. Y acá también negación. ¿Sí? Aquí fíjense que también tenemos pero. Pero, ¿el pero qué viene a ser? Viene a ser también una conjunción. Correcto. Disculpen que se me metió esta ventana. Dice, pero la seguridad privada es efectiva. ¿Sí? Ya, esta no es una proposición, ¿por qué? Porque ya está aquí, ¿sí ven? Es la A. ¿Sí? Okay. Punto seguido. Entonces, ahí sí, entonces, ¿qué quiere decir? Es una condicional, ¿verdad? El turismo no se desarrolla. ¿Sí? Esta, por favor, silencien un ratito sus micrófonos, ¿sí? Por favor, sus micrófonos. Ya, entonces, como decía, si aquí tengo el turismo no se desarrolla, mucho ojo, esto ya no tengo que considerar como otra posición. ¿Por qué? Porque ya la tengo, ¿sí? La tengo, pero aquí está negada, ¿sí? Es decir, el turismo no se desarrolla, es la negación de la proposición C, ¿verdad? C, el turismo se desarrolla, entonces aquí cuando tengo turismo no se desarrolla sería el negado de C. Entonces ya tengo leído todo el texto, extraídas las proposiciones que aquí intervienen, ¿sí? Las simples, y también los operadores que participan en todo el texto que está aquí, ¿ok? Entonces la traducción al lenguaje formal sería, si la seguridad privada es efectiva, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Desde aquí hasta acá se lo leería o se lo traduciría de la siguiente forma. ¿Ya? Sería... si A, entonces por la coma, ¿sí? Disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Entonces sería B y C. Pero mucho ojo que tienen que ir agrupadas, ¿sí? Justamente tienen que ir dentro de la misma tesis, ¿sí? Entonces ya tengo desde aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto de aquí sería una sola, ¿verdad? El punto me quiere indicar que esto continúa con una conjunción y los índices de asalto no disminuyen. Entonces sería, los índices de asalto disminuyen, como aquí tengo, no disminuyen, sería el negado de B. Y no B. Coma, pero la seguridad privada es efectiva. El pero quiere decir también un y. La seguridad privada es efectiva, entonces sería A. ¿Sí? Un punto seguido. Entonces, ahí sí, entonces ya de aquí hasta acá, quedaría así, ¿verdad? ¿Ok? Ahora sí digo, entonces, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué? El entonces quiere decir una condicional, ¿verdad? El turismo no se desarrolla. Entonces aquí digo, ¿cuál sería negado de ser? Entonces ahí tengo la traducción al lenguaje formal, ¿sí? ¿Sí ven? Aquí me faltó cerrar este corchete que está acá. ¿Sí? Aquí estamos, ¿sí? Entonces, fíjense, la traducción sería esta que está aquí, ¿sí? Similar con la que tengo acá, ¿sí? Es la misma. ¿Sí? Mucho ojo. Nótese
nótese la importancia del uso de los signos de agrupación para preservar la idea original del enunciado, ¿sí? ¿Ok? Hay que ser aquí muy cautelosos, jóvenes, y usar los signos de agrupación, tal como lo usaban ustedes en matemáticas cuando querían destruir los paréntesis y todas esas cosas, cuando querían hacer sumas y restas en una sola expresión, que le ponían los signos de agrupación, ¿verdad? Así mismo es aquí en la lógica matemática. Hay que usar bien los signos de agrupación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga A, entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga A, entonces B y C, al que yo tenga de esta forma. ¿Ok? ¿Sí ven? ¿Sí? No es equivalente, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Hay que usar aquí signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, ¿sí? Los que hemos usado desde la escuela. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, fíjense, jóvenes, esto es como armar, esto es como las expresiones matemáticas que nos ponían, ¿sí? En el colegio, de sumas y restas, y también multiplicaciones, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Cuando nos ponían a destruir paréntesis, menos por menos más por menos menos, etcétera, ¿sí? Así mismo de aquí también se trabaja, ¿sí? Igualito, ¿ok? Entonces, mucho ojo aquí cuando usemos los paréntesis, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mal uso puede cambiar totalmente el sentido de la proposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes tienen alguna pregunta? No, profesor. Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Continuamos ya en la próxima clase con más ejercicios acerca de este tema. ¿Sí? Para el día viernes vamos a tener un pequeño taller, acerca de lo que se ha visto hasta ahora. ¿Sí? Nos vemos de aquí, nos vemos el día jueves, creo que es. Sí, nos vemos el día jueves de aquí. Ah, no, como ustedes es mañana. No, miércoles. No, Tenemos mañana lunes, era martes y miércoles. Eso pues mañana. Ah, ya, perdón, tenemos entonces mañana, sí, ya listo, nos vemos mañana. A las Chao, 10. mister. Ya, pasen bien, jóvenes, gracias. Hasta luego. Gracias.